Gracias, Adal. Saludos para ti, para todos en la mesa de fútbol picante. Pues este día aquí en el Hospicio Cabañas se llevó a cabo un evento para confirmar lo que ya habíamos adelantado hace algunos meses precisamente en este programa, el partido entre México y Ecuador que se disputa el 14 de octubre en el Estadio Akron. Ojo, porque es el último duelo de la selección mexicana en suelo tapatío, así es que es la última prueba antes del Mundial, entendiendo que el segundo partido de México de la fase de grupos se jugará precisamente en la Perla Tapatía. Vamos a escuchar algunas de las reacciones que se dieron el día de hoy sobre este compromiso. Decirle a la selección que estamos listos, el estadio está listo, muchas gracias por la confianza otra vez, y al Vasco también agradecerle. El estadio está mejor que nunca, la cancha está increíble y va a estar todavía mucho mejor para ese partido, con todas las adecuaciones y con todas las remodelaciones que hemos hecho. Y para nosotros es un orgullo, para el Club Chivas y por supuesto para el Estadio Akron, es un gran orgullo recibir otra vez a la selección. Pensamos que es el estadio más mexicano, no solo porque está ahí las Chivas y es el equipo más mexicano, sino porque creo que también la afición trata muy bien a la selección aquí. Estamos ávidos por más partidos de la selección y creo que va a ser una gran plaza para este partido y para el Mundial. Si algo ha enfatizado Javier Aguirre en sus conferencias y sobre todo en la planeación interna es que él quiere que esta selección enfrente muchas dificultades antes de la Copa del Mundo y por eso estamos buscando rivales del más alto nivel, porque sabemos que vamos a tener ciertas ventajas en la Copa del Mundo, jugar de locales, jugar con la altura de Ciudad de México, un poquito menos en Guadalajara, pero hay cierta ventaja de jugar en la altura, un poquito con el calor porque los partidos van a ser en la tarde, pero vamos a jugar también contra grandes rivales. Además, también se confirmó que México jugará contra Corea y Japón en el mes de septiembre. Ya están amarrados esos partidos en la fecha FIFA y el tema del repechaje está en el aire todavía. Hoy quedó claro que si bien hay el interés y la intención de que sirva como algún duelo de preparación de cara al Mundial, esto del repechaje todavía no está confirmado y no es oficial. Falta que se dé un arreglo entre la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA para que esto pueda ocurrir. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Gracias, Jesús, por el reporte. Pues estaremos pendientes. Sería maravilloso que se pudieran seguir sumando partidos alrededor de la Copa del Mundo, ¿no? Estos de repechaje estaría... Aparte son muy atractivos porque es la última oportunidad de las selecciones nacionales para clasificar a un mundial. Tuve la oportunidad de yo ser enviado por esta cadena a Qatar en pleno verano, 50 grados centígrados afuera, pero los estadios estaban abiertos y tenían el aire acondicionado y hasta frío te daba en la cancha. Bueno, pues el Perú, Australia y el Costa Rica, Nueva Zelanda fueron 2 juegazos. Sí, ojalá que se dé tanto en Guadalajara como en Monterrey. Efectivo, Efraín viene de marcar, pero Efraín ya no estaba en el terreno de juego. Insisto, Pulido muchas veces lo ha metido, pero si tienes la oportunidad de empatar un partido que está atascadísimo a través de un penal, pues tienes que asegurarlo lo mejor posible. Sí. Cuando tienes esta técnica dejas mucho que desear, sin quitarle mérito también a un Acevedo que viene levantando la mano como para ser considerado en la sequía, en selección, ante las fallas de Malagón, del Tala, la falta de equipo de Ochoa. Creo que Acevedo también merecería una oportunidad. Sí, por supuesto. Tú decías regalado el segundo porque lo falla. Sí, no por el arbitraje, que también me parece que no era penal, pero cuando yo digo regalado quiero decir, Pulido, Dani Aguirre regalas un penal al rival y luego Pulido regalas la oportunidad de ver empatar. Poca convicción, con ese saltito que a veces sale, a veces no sale. Sí, sin duda. Yo decía y criticaba, a ver, tienes la responsabilidad, estás frente al arco y el portero, que es una posibilidad de concentrarte, tener hasta el momento de respirar porque no hay tiempo que te digan hay que cobrarlo muy rápido, sino que más allá de poner lo personal, el estilo de brincar y pegarle, ¿por qué no lo haces con una responsabilidad de hacerlo efectivo, sabiendo que es un empate porque no has tenido la manera más óptima de llegar al arco plenamente? Y con su experiencia, a ver, ya no es un jovencito Pulido en el cual se puede dictaminar como una displicencia, sino ya tienes que ser más efectivo, ¿no? Sí. La carrera viene ya en el ocaso, la crítica viene más pesada. ¿Por qué no hacerlo de la mejor manera? Sin el brinquito, Raúl Jiménez tiene una técnica muy diferente, más sobria. Es bien sencillo, perdón que te interrumpa. Sin el brinquito. Está tan enfocado en hacer la técnica individual que incluso Acevedo ya está recostado de la izquierda. Sí, entonces ya no tienes esa visión periférica para poder contactar y poder conectar. Sí. Darte cuenta que el arquero ya había recostado. De acuerdo. Y como dice Adal, la opción del Tiva ha sido segura como para andar arriesgando con un Pulido que no únicamente por el penalti, sino que en general
no anda bien, no anda conectado, no anda Beto, fino. le hemos dado hasta con la cubeta a Javier Hernández Balcázar, más por lo extracancha últimamente que por lo poco que hace o nada en el terreno de juego, pero Pulido tiene 2 goles desde que regresó a Chivas, Sí. 2 goles, y no pagaron tampoco así que fuera una ganga a la MLS, al Sporting de Kansas City para traerlo. Ha sido una decepción también Pulido en Chivas. De acuerdo, y lo vamos a escuchar. Creo que hemos hecho partidos por ahí interesantes que no se nos han dado los resultados. Pero bueno, no queda más que seguir trabajando. Sinceramente, obviamente nadie quiere fallar. Queremos ganar siempre, pero bueno, al final hay que poner la cara y sacar adelante esto, ¿no? Que obviamente no se pasa. Pues bueno, ganar, sinceramente, creo que en los partidos atrás hemos dominado la mayoría de los juegos. Creo que por ahí no hemos tenido esa suerte que quizás por ahí para por ahí meter un gol, ponernos al frente del marcador. Pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Creo que hay que seguir trabajando, no queda más que levantar la cara. Pero no es la primera vez que fallo una situación de estas, ¿no? Tengo que seguir trabajando, levantar la cara, obviamente con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Y como lo digo, creo que ese penal si lo meto no hubiéramos perdido. Pongo el pecho a las balas, pero bueno, hay que seguir trabajando. Creo que esto te lo da, como tú dices, la mentalidad, el trabajo día a día, y hay que reponernos que el sábado tenemos otra revancha y por ahí tenemos que ganar, ¿no? Un partido en el que brilla la explosividad, el alcance, los reflejos de un muy competitivo y competente Acevedo, que bien merecería un lugar otra vez en la selección mexicana. Gran actuación de Acevedo con el equipo de Santos Laguna, y también chispazos de esta habilidad, de este encare, de estas ganas de jugar y de conectarse y de crear y de aportar por parte de Camberos, que juega ayer este partido con algunos destellos con las Chivas. Sí, sobre todo porque la premisa es, Chivas sigue sin encontrar jugadores que hagan la diferencia, que sea un jugador diferencial, porque tienen idea. Milito al inicio del torneo se veía que ese ímpetu era hacia adelante. Pero hay un jugador simplemente que hace la diferencia cuando entra en el segundo tiempo. Hay un cambio por Richard Ledesma, que incluso aparecía primero como carrilero, después se va a interior, lo sacan y Campillo es el que toma la batuta, ¿no? Esa protagonismo junto con el Guti, y después se encuentran a Camberos en amplitud, que esto me gusta. Cuando ahí lo encuentras, que hay jugadas incluso que después del minuto 70 es cuando encara, que es un fuera de lugar ahí previamente, pero yo nuevamente una calca de la jugada anterior. Guti hace una amague para liberar, está Brian González, encuentra a Camberos aquí. Una genialidad para hacer ese túnel y después encarar. Ojo con Pulido. Ahí el tema de Pulido es, entiendo que te botas para hacer apoyo, pero le llevas gente, ¿no? Y en cambio, Camberos con esa velocidad posiblemente se pierda la explosividad porque hay más rivales por driblar y se diluye. Pero estamos hablando de jugadas al minuto 70, 78. Entiendo, son 45 minutos que tiene Camberos, que funciona como revulsivo, pero es el único jugador que muestra un poquito de diferencia a la hora de querer atacar. Sí, sí. Y falta esa parte de comunión entre el delantero, el que está por interior, para poder hacer comunión y jugadas que puedan ser concretas. Me encanta lo de Camberos, sí, porque tiene cambio de ritmo, pero necesitamos que sean más y no solamente Camberos y Campillo. Sí, los cambios de Camberos, los cambios de ritmo, el desequilibrio que evidentemente tiene, pero ojalá que pueda hacerlo más seguido y más en conexión con sus compañeros en este equipo del Guadalajara. Más allá de comunicados y de declaraciones políticamente correctas, te preguntaría, Jesús, buenas tardes, allá en Guadalajara, si Pineda fue despedido o él renunció. ¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde. No, el Gonzo Pineda decidió dar un paso al costado. Entendía o sentía que ya todo el entorno no le era favorable y él fue el que determinó decir, ¿saben qué? Muchas gracias. Tanto así que toma la directiva del Atlas por sorpresa y no tienen un candidato en este momento para que pueda asumir en el equipo porque ellos veían un trabajo a mediano plazo con Gonzalo Pineda. En este reciclaje típico del fútbol mexicano y en esta falta de oportunidades típica del fútbol mexicano, se va un nacional, un nativo como es Gonzalo Pineda, que ha tenido una buena preparación, pero dices que no hay posible sustituto todavía. Hemos escuchado el nombre de Diego Coca. ¿Sabes algo sobre esto, Jesús? ¿Puede ser una eventual sustitución de Coca de Pineda? Mira, Beto, él pues es un candidato natural siempre, ¿no? Y se le va a vincular a su nombre con el Atlas por el bicampeonato.
Lo que sé es que esto es más acercamiento de representantes, no solamente de Diego Coca, sino también del de Vicente Sánchez, pues que se andan moviendo para tratar de encontrarle trabajo a sus apoderados, pero hasta este momento, o sea, la directiva no se ha decantado, no ha decidido. De hecho, apenas este lunes iban a comenzar ellos con sus reuniones para perfilar a quien fuera a convertirse en técnico del Atlas. Yo creo, León, que ni a Coca ni a Vicente le conviene el Atlas, porque con ese plantel está difícil, un plantel muy limitado, Sí. está difícil llegar lejos, ¿no? Sí, sobre todo tomar el equipo ya empezado, de la pretemporada, que es la de verano, que es en donde más puedes trabajar conceptos, un modelo, una idea para tus jugadores, variantes, un montón de cosas, ¿no? Yo te quería preguntar, Jesús, fuerte abrazo hasta Guadalajara, por el lado de Chivas. ¿Qué se habla hoy de lo que está sucediendo con el rebaño, de la ilusión que hay en el proyecto de Gabriel Milito, pero también de lo concreto que es haber quedado fuera en la fase preliminar del Leagues Cup y hoy estar fuera de zona de liguilla, aunque el torneo acaba de empezar? ¿Qué tal, León? Buenas tardes, saludos para ti. Mira, por lo pronto, al menos la decisión del cuerpo técnico para el día de hoy fue descanso. Venían de 2 semanas de estar fuera de casa y a pesar de que el partido es el sábado, deciden recortarle un día a la semana para que los jugadores pudieran descansar un poco. Y la directiva sigue firme, no titubea en ese sentido, confían en Gabriel Milito. El propio cuerpo técnico pues les ha explicado esta situación, ¿no? De que han sido errores muy puntuales los que le han costado al Guadalajara y trabajará en esa cuestión, ¿no? En tratar de corregir esos momentos de desatención o de una mala decisión que le han costado los resultados por ahora a Chivas, pero en realidad, digo, más allá de que hay molestia por los malos resultados, todo tranquilo con el tema Gaby Milito. Según Jesús Bernal, hermano, aguanta porque el clima en el rebaño sagrado está que arde. Después de la derrota contra Santos Laguna, que, seamos sinceros, fue un castigo mucho mayor de lo que realmente merecíamos, Gabriel Milito ya está afinando el cuchillo y preparando cambios pesados para el duelo contra Juárez. Y no solo Daniel Aguirre podría sentir el peso de la pluma del argentino. Hay nombres grandes y de camiseta también en la mira. La afición empieza a perder la paciencia. Es cierto que contra Santos el Chivas mostró momentos de buen fútbol, sobre todo en el primer tiempo, pero al final del día, el fútbol no se juega con un merecíamos ganar. Si el marcador no ayuda, la tabla empieza a gritar. Y Milito sabe que en México, cuando el equipo no gana, la presión no solo viene de los rivales, sino también de las gradas, de la prensa e incluso de los equipos que disfrutan ver al rebaño tropezar. Aguirre, que está improvisado en la defensa, ha mostrado ganas, pero no se puede negar que el penal infantil contra Ramiro Sordo costó caro. El chico todavía se está adaptando a la posición, pero errores así, en partidos grandes, pesan. Y Piojo Alvarado, ese es otro capítulo. Siempre tratado como titular absoluto, tanto en Chivas como en la selección, pero su fútbol está lejos de lo que se espera de un crack con esa jerarquía. El crédito que tenía con la afición y con Milito parece estar llegando a su fin, y si no demuestra más, podría perder espacio rápido. Y si alguien cree que Milito solo habla por hablar, recuerda que contra Santos hizo 3 cambios ya en el entretiempo. No cualquier técnico hace eso si no está realmente insatisfecho. Hugo Camberos, Alan Pulido y Santiago Sandoval entraron para cambiarle la cara al equipo, dejando claro que hay gente en la banca lista para asumir la responsabilidad. Ahora, el duelo contra Juárez, el próximo sábado a las 17:07 en el sagrado césped del Estadio Akron, promete ser de esos partidos que valen más que 3 puntos. La presión será mayor que en una final de clásico, y la expectativa es que Milito saque de la manga una sorpresa pesada en la alineación, del tipo que hace que los rivales pierdan el sueño y que la afición grite desde las gradas. Ya era hora, Milito. Y lo que viene para el Chivas en el Apertura 2025 es, sin exagerar, una verdadera maratón de emociones. Y no solo por el clásico contra el América. El rebaño sagrado se enfrentará a una prueba de resistencia que puede definir no solo el destino de la temporada, sino también el futuro de Gabriel Milito al frente del equipo. La derrota ante Santos Laguna dejó claro que el equipo todavía está lejos de su mejor versión. En algunos momentos se puede ver la idea de juego que Milito intenta implementar, pero como todo aficionado sabe, en el fútbol no existen puntos por merecíamos ganar. Sin resultados, ningún discurso puede frenar la presión, y esta ya comienza a acumularse en el Estadio Akron. El mensaje es claro: después del duelo de este sábado contra Juárez y la visita a los Solos, la fase de pruebas termina y comienza la parte más exigente del torneo. A partir de la fecha 7, no habrá rivales accesibles. Primero, el Cruz Azul visitará el Estadio Akron el 30 de agosto,
en un partido que ya promete un ambiente de máxima tensión. Luego, el 12 de septiembre, llegará el Clásico Nacional contra el América en el Estadio Ciudad de los Deportes, un duelo que por sí solo tiene un peso emocional enorme. Pero la prueba no termina ahí. Chivas enfrentará a Tigres en el partido pendiente de la primera jornada, un rival que aún provoca escalofríos entre la afición por la final perdida en 2023. Apenas 3 días después, recibirá al actual campeón Toluca, y en la secuencia siguiente se medirá con el Necaxa de Fernando Gago, un entrenador que rara vez facilita la vida de sus oponentes. La situación se vuelve aún más dramática al recordar que Chivas no pelea por un título desde el Clausura 2023. Desde entonces, las eliminaciones han sido dolorosas, quedar fuera incluso del play-in en la temporada pasada, caer ante Atlas en el Apertura 2024 y ser eliminado por el América en las semifinales del Clausura 2024. La final perdida ante Tigres sigue como una herida abierta, ventaja de 2-0 y en apenas 45 minutos, el sueño se desmoronó. Ahora, con una secuencia de partidos de este nivel y la presión de la afición en aumento, queda la pregunta: ¿crees que este Chivas finalmente mostrará la fuerza necesaria para volver a pelear por el título, o estamos a punto de revivir, una vez más, el mismo guión frustrante de los últimos años? Mientras tanto, según información revelada por el comunicador Alejandro Ramírez, la historia de Gabriel Milito en Chivas podría tener un ingrediente extra de motivación más allá de la gloria deportiva. El técnico argentino, que llegó a Guadalajara con la misión de liderar un nuevo proyecto, y ya es reconocido por su mentalidad ganadora, también tiene en juego un incentivo financiero importante si logra llevar al rebaño al título. La negociación para traerlo al estadio Akron no fue sencilla. Uno de los puntos que más retrasó su contratación fue justamente el salario. Milito rechazó la primera oferta hecha por la directiva y solo firmó después de recibir una propuesta mejor. Y por lo que se ha podido confirmar, esta apuesta no salió barata para el club. El argentino ya está entre los 5 entrenadores mejor pagados de toda la Liga MX. Pero lo más interesante es que existe un acuerdo interno. Si Chivas se corona campeón en cualquiera de los 4 torneos que Milito tiene previstos en su contrato, 2 años, se activa automáticamente una cláusula que garantiza no solo una extensión de contrato, sino también un aumento salarial considerable, consolidando al entrenador como uno de los técnicos más valorados del fútbol mexicano. Según Ramírez, la directiva también se habría comprometido a respaldar al argentino incluso frente a posibles crisis. Una racha de 4 o 5 resultados negativos no significaría el fin inmediato de su trabajo, ya que existe la comprensión de que se trata de un proceso que requiere tiempo. Sin embargo, la exigencia mínima para esta Apertura 2025 es clara: clasificación directa a la liguilla. Ahora, con este panorama en mente, queda la pregunta para la afición. ¿Milito está más motivado por la posibilidad de entrar en la historia reciente de Chivas con un título, o por el premio financiero que vendría junto con la conquista? De acuerdo con información del reportero Jesús Bernal, la situación de Javier Chicharito Hernández en Chivas está lejos de ser tranquila y podría dirigirse hacia un desenlace amargo. El delantero, que regresó al club como ídolo y esperanza de goles, atraviesa uno de sus momentos más complicados desde su retorno a la Liga MX. El golpe ahora es fuerte. Una nueva lesión lo dejará fuera de acción por un periodo significativo, lo que podría convertir el Apertura 2025 en su última temporada vistiendo la camiseta del rebaño sagrado. Según Gabriel Milito, el tiempo de recuperación será de 6 a 7 semanas, lo que significa que Chicharito probablemente no volverá a los campos hasta septiembre. Aún así, su reestreno no será sencillo. Necesitará tiempo para alcanzar el 100% de su forma física y recuperar el ritmo competitivo, algo fundamental para un centro delantero. Esto indica que una parte crucial del torneo transcurrirá sin que el número 14 tenga un impacto real en el campo. Para Bernal, la temporada será como remar contra la corriente. Además del desafío físico, pesa la cuestión contractual. Su vínculo con el club termina al final del campeonato, y el alto salario que percibe en Verde Valle hace que la renovación sea cada vez más improbable. La directiva, consciente de las dificultades, sabe que cada partido perdido representa más presión de la afición y menos argumentos para mantenerlo en el plantel. El drama se intensifica al recordar que las lesiones han sido una sombra constante desde su regreso. Llegó recuperándose de una grave ruptura del ligamento cruzado, y había expectativa de que, superado ese obstáculo, podría volver a jugar sin problemas físicos. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario. Las limitaciones continúan y la continuidad de partidos nunca se ha estabilizado. Ahora, el aficionado se enfrenta a una duda que mezcla emoción y pragmatismo. Por un lado, el respeto y la admiración por un jugador que dejó huella en el fútbol mexicano e internacional. Por otro,
la necesidad de resultados inmediatos y la búsqueda de un número 9 capaz de decidir partidos en el presente. Y ante este escenario, la pregunta es directa. ¿Chivas aún debe apostar por un último capítulo en la historia de Chicharito, o ya es hora de buscar un nuevo líder para el ataque? De acuerdo con el respetado periodista Héctor Huerta, el Chivas de Gabriel Milito enfrenta un problema que va mucho más allá de la tabla de posiciones de la Apertura 2025. A pesar de algunos buenos momentos de fútbol, el rebaño sagrado no logra transformar esas oportunidades en puntos, y la razón principal es clara: falta de gol. En 3 partidos disputados, suman 2 derrotas y apenas 3 puntos de 12 posibles, con un juego pendiente contra los Tigres de la UANL. Huerta reveló que dentro del vestidor, el grupo compró la idea de Milito. El entrenador argentino llegó imponiendo disciplina estricta, sin privilegios, control de peso y máxima seriedad en los entrenamientos, algo que refleja el estilo que ha caracterizado a los técnicos argentinos en la Liga MX. El problema, sin embargo, es que el equipo crea oportunidades, pero nadie aparece para empujar el balón al fondo de la red. Contra Santos Laguna, Milito llegó a usar 6 atacantes distintos, pero ninguno logró marcar. El periodista no escatimó críticas a la confusión táctica en el sector ofensivo. Era un desorden total. Teníamos al chico Hugo Camberos, que quieren llevar a Holanda, apareciendo por el medio, luego por la banda, el hijo del negro Sandoval entrando ahí, Armando González y Alan Pulido juntos, Piojo Alvarado abierto y también Cade Cobel. Y Piojo está jugando el peor fútbol de su carrera con Chivas, destacó Huerta en ESPN Radio Fórmula. El desafío solo aumenta, porque el calendario no da tregua. Después de enfrentar a Juárez en casa y visitar a los Solos de Tijuana, Chivas tendrá una secuencia que podría definir el destino de Milito: Cruz Azul, América en el Clásico Nacional, Tigres en el juego pendiente de la primera jornada y el campeón Toluca en el Akron. 4 duelos de altísima exigencia, contra equipos que pelean por el título. Con el ataque sin puntería y partidos decisivos en el horizonte, la afición se enfrenta a una duda inquietante. ¿Encontrará el rebaño a su goleador a tiempo, o esta sequía de goles terminará costándole el puesto a Milito? De acuerdo con información de Alejandro Ramírez, periodista de TV Azteca Jalisco, la novela alrededor de Hugo Camberos finalmente tuvo un desenlace definitivo que pone fin a los rumores sobre su posible salida a Europa. En los últimos días, se hablaba de interés de clubes como el Club Brujas y el Feyenoord, pero la realidad es que la joya rojiblanca permanecerá en Guadalajara, firmando un contrato largo con Chivas, vigente hasta 2029. Ramírez explicó que toda esta especulación sobre Europa nunca pasó de ser un movimiento estratégico de la agencia del jugador. Matías Bunge, representante de Camberos, aceleró trámites como la obtención de antecedentes penales federales, requisito obligatorio para cualquier trabajo en el extranjero, pero esto era más una medida de precaución que una indicación de una oferta concreta. Hasta el momento, no existió ninguna propuesta formal del Club Brujas, y todos los rumores sobre la salida del jugador fueron extraoficiales y creados para presionar negociaciones. El acuerdo firmado entre la directiva de Javier Mier y el entorno de Hugo Camberos asegura que el talento permanecerá en el rebaño sagrado hasta 2029. Esto no solo garantiza la permanencia de una de las mayores promesas del fútbol mexicano, sino que también permite que el jugador se consolide dentro del equipo, bajo el mando de Gabriel Milito. Ramírez enfatizó que la decisión de quedarse no es una limitación para el jugador, sino una estrategia para que continúe su desarrollo y esté plenamente integrado al proyecto del entrenador argentino antes de considerar cualquier salida futura al fútbol europeo. Además, la permanencia de Camberos envía un mensaje claro sobre los planes de la directiva: construir un proyecto sólido con piezas propias y jóvenes talentos que puedan rendir dentro y fuera de la cancha. Con Hugo asegurado, Chivas no solo refuerza su presente, sino que también se proyecta hacia el futuro, mostrando que el club apuesta por la continuidad y el crecimiento de sus jugadores formados internamente. Ahora, ante este panorama, la pregunta inevitable para la afición es: con Hugo Camberos asegurado hasta 2029 y plenamente integrado al proyecto de Milito, ¿finalmente veremos a Chivas reconstruir su futuro con base en talentos jóvenes propios, o aún habrá la tentación de negociar a sus promesas antes de que estén listas para brillar en el fútbol mundial? Según Jesús Bernal, hermano, aguanta porque el clima en el rebaño sagrado está que arde. Después de la derrota contra Santos Laguna, que, seamos sinceros, fue un castigo mucho mayor de lo que realmente merecíamos, Gabriel Milito ya está afinando el cuchillo y preparando cambios pesados para el duelo contra Juárez. Y no solo Daniel Aguirre podría sentir el peso de la pluma del argentino. Hay nombres grandes y de camiseta también en la mira. La afición empieza a perder la paciencia. Es cierto que contra Santos el Chivas mostró momentos de buen fútbol,
sobre todo en el primer tiempo, pero al final del día, el fútbol no se juega con un merecíamos ganar. Si el marcador no ayuda, la tabla empieza a gritar. Y Milito sabe que en México, cuando el equipo no gana, la presión no solo viene de los rivales, sino también de las gradas, de la prensa e incluso de los equipos que disfrutan ver al rebaño tropezar. Aguirre, que está improvisado en la defensa, ha mostrado ganas, pero no se puede negar que el penal infantil contra Ramiro Sordo costó caro. El chico todavía se está adaptando a la posición, pero errores así, en partidos grandes, pesan. Y Piojo Alvarado, ese es otro capítulo. Siempre tratado como titular absoluto, tanto en Chivas como en la selección, pero su fútbol está lejos de lo que se espera de un crack con esa jerarquía. El crédito que tenía con la afición y con Milito parece estar llegando a su fin, y si no demuestra más, podría perder espacio rápido. Y si alguien cree que Milito solo habla por hablar, recuerda que contra Santos hizo 3 cambios ya en el entretiempo. No cualquier técnico hace eso si no está realmente insatisfecho. Hugo Camberos, Alan Pulido y Santiago Sandoval entraron para cambiarle la cara al equipo, dejando claro que hay gente en la banca lista para asumir la responsabilidad. Ahora, el duelo contra Juárez, el próximo sábado a las 17:07 en el sagrado césped del Estadio Akron, promete ser de esos partidos que valen más que 3 puntos. La presión será mayor que en una final de clásico, y la expectativa es que Milito saque de la manga una sorpresa pesada en la alineación, del tipo que hace que los rivales pierdan el sueño y que la afición grite desde las gradas: ya era hora, Milito. Y lo que viene para el Chivas en el Apertura 2025 es, sin exagerar, una verdadera maratón de emociones. Y no solo por el clásico contra el América. El rebaño sagrado se enfrentará a una prueba de resistencia que puede definir no solo el destino de la temporada, sino también el futuro de Gabriel Milito al frente del equipo. La derrota ante Santos Laguna dejó claro que el equipo todavía está lejos de su mejor versión. En algunos momentos se puede ver la idea de juego que Milito intenta implementar, pero como todo aficionado sabe, en el fútbol no existen puntos por merecíamos ganar. Sin resultados, ningún discurso puede frenar la presión, y esta ya comienza a acumularse en el Estadio Akron. El mensaje es claro: después del duelo de este sábado contra Juárez y la visita a los Solos, la fase de pruebas termina y comienza la parte más exigente del torneo. A partir de la fecha 7, no habrá rivales accesibles. Primero, el Cruz Azul visitará el Estadio Akron el 30 de agosto, en un partido que ya promete un ambiente de máxima tensión. Luego, el 12 de septiembre, llegará el Clásico Nacional contra el América en el Estadio Ciudad de los Deportes, un duelo que por sí solo tiene un peso emocional enorme. Pero la prueba no termina ahí. Chivas enfrentará a Tigres en el partido pendiente de la primera jornada, un rival que aún provoca escalofríos entre la afición por la final perdida en 2023. Apenas 3 días después, recibirá al actual campeón Toluca, y en la secuencia siguiente se medirá con el Necaxa de Fernando Gago, un entrenador que rara vez facilita la vida de sus oponentes. La situación se vuelve aún más dramática al recordar que Chivas no pelea por un título desde el Clausura 2023. Desde entonces, las eliminaciones han sido dolorosas. Quedar fuera incluso del play-in en la temporada pasada, caer ante Atlas en el Apertura 2024 y ser eliminado por el América en las semifinales del Clausura 2024. La final perdida ante Tigres sigue como una herida abierta, ventaja de 2-0 y en apenas 45 minutos, el sueño se desmoronó. Ahora, con una secuencia de partidos de este nivel y la presión de la afición en aumento, queda la pregunta: ¿crees que este Chivas finalmente mostrará la fuerza necesaria para volver a pelear por el título, o estamos a punto de revivir, una vez más, el mismo guión frustrante de los últimos años? Mientras tanto, según información revelada por el comunicador Alejandro Ramírez, la historia de Gabriel Milito en Chivas podría tener un ingrediente extra de motivación más allá de la gloria deportiva. El técnico argentino, que llegó a Guadalajara con la misión de liderar un nuevo proyecto, y ya es reconocido por su mentalidad ganadora, también tiene en juego un incentivo financiero importante si logra llevar al rebaño al título. La negociación para traerlo al Estadio Akron no fue sencilla. Uno de los puntos que más retrasó su contratación fue justamente el salario. Milito rechazó la primera oferta hecha por la directiva y solo firmó después de recibir una propuesta mejor. Y por lo que se ha podido confirmar, esta apuesta no salió barata para el club. El argentino ya está entre los 5 entrenadores mejor pagados de toda la Liga MX. Pero lo más interesante es que existe un acuerdo interno. Si Chivas se corona campeón en cualquiera de los 4 torneos que Milito tiene previstos en su contrato, 2 años, se activa automáticamente una cláusula que garantiza no solo una extensión de contrato, sino también un aumento salarial considerable,
consolidando al entrenador como uno de los técnicos más valorados del fútbol mexicano. Según Ramírez, la directiva también se habría comprometido a respaldar al argentino incluso frente a posibles crisis. Una racha de 4 o 5 resultados negativos no significaría el fin inmediato de su trabajo, ya que existe la comprensión de que se trata de un proceso que requiere tiempo. Sin embargo, la exigencia mínima para esta apertura 2025 es clara: clasificación directa a la liguilla. Ahora, con este panorama en mente, queda la pregunta para la afición. ¿Milito está más motivado por la posibilidad de entrar en la historia reciente de Chivas con un título, o por el premio financiero que vendría junto con la conquista? De acuerdo con información del reportero Jesús Bernal, la situación de Javier Chicharito Hernández en Chivas está lejos de ser tranquila y podría dirigirse hacia un desenlace amargo. El delantero, que regresó al club como ídolo y esperanza de goles, atraviesa uno de sus momentos más complicados desde su retorno a la Liga MX. El golpe ahora es fuerte. Una nueva lesión lo dejará fuera de acción por un periodo significativo, lo que podría convertir el Apertura 2025 en su última temporada vistiendo la camiseta del rebaño sagrado. Según Gabriel Milito, el tiempo de recuperación será de 6 a 7 semanas, lo que significa que Chicharito probablemente no volverá a los campos hasta septiembre. Aún así, su reestreno no será sencillo. Necesitará tiempo para alcanzar el 100% de su forma física y recuperar el ritmo competitivo, algo fundamental para un centro delantero. Esto indica que una parte crucial del torneo transcurrirá sin que el número 14 tenga un impacto real en el campo. Para Bernal, la temporada será como remar contra la corriente. Además del desafío físico, pesa la cuestión contractual. Su vínculo con el club termina al final del campeonato, y el alto salario que percibe en Verde Valle hace que la renovación sea cada vez más improbable. La directiva, consciente de las dificultades, sabe que cada partido perdido representa más presión de la afición y menos argumentos para mantenerlo en el plantel. El drama se intensifica al recordar que las lesiones han sido una sombra constante desde su regreso. Llegó recuperándose de una grave ruptura del ligamento cruzado, y había expectativa de que, superado ese obstáculo, podría volver a jugar sin problemas físicos. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario. Las limitaciones continúan y la continuidad de partidos nunca se ha estabilizado. Ahora, el aficionado se enfrenta a una duda que mezcla emoción y pragmatismo. Por un lado, el respeto y la admiración por un jugador que dejó huella en el fútbol mexicano e internacional. Por otro, la necesidad de resultados inmediatos y la búsqueda de un número 9 capaz de decidir partidos en el presente. Y ante este escenario, la pregunta es directa. ¿Chivas aún debe apostar por un último capítulo en la historia de Chicharito, o ya es hora de buscar un nuevo líder para el ataque? De acuerdo con el respetado periodista Héctor Huerta, el Chivas de Gabriel Milito enfrenta un problema que va mucho más allá de la tabla de posiciones de la Apertura 2025. A pesar de algunos buenos momentos de fútbol, el rebaño sagrado no logra transformar esas oportunidades en puntos, y la razón principal es clara: falta de gol. En 3 partidos disputados, suman 2 derrotas y apenas 3 puntos de 12 posibles, con un juego pendiente contra los Tigres de la UANL. Huerta reveló que dentro del vestidor, el grupo compró la idea de Milito. El entrenador argentino llegó imponiendo disciplina estricta, sin privilegios, control de peso y máxima seriedad en los entrenamientos, algo que refleja el estilo que ha caracterizado a los técnicos argentinos en la Liga MX. El problema, sin embargo, es que el equipo crea oportunidades, pero nadie aparece para empujar el balón al fondo de la red. Contra Santos Laguna, Milito llegó a usar 6 atacantes distintos, pero ninguno logró marcar. El periodista no escatimó críticas a la confusión táctica en el sector ofensivo. Era un desorden total. Teníamos al chico Hugo Camberos, que quieren llevar a Holanda, apareciendo por el medio, luego por la banda, el hijo del negro Sandoval entrando ahí, Armando González y Alan Pulido juntos, Piojo Alvarado abierto y también Cade Cobel. Y Piojo está jugando el peor fútbol de su carrera con Chivas, destacó Huerta en ESPN Radio Fórmula. El desafío solo aumenta, porque el calendario no da tregua. Después de enfrentar a Juárez en casa y visitar a los Solos de Tijuana, Chivas tendrá una secuencia que podría definir el destino de Milito. Cruz Azul, América en el Clásico Nacional, Tigres en el juego pendiente de la primera jornada y el campeón Toluca en el Akron. 4 duelos de altísima exigencia, contra equipos que pelean por el título. Con el ataque sin puntería y partidos decisivos en el horizonte, la afición se enfrenta a una duda inquietante. ¿Encontrará el rebaño a su goleador a tiempo, o esta sequía de goles terminará costándole el puesto a Milito? De acuerdo con información de Alejandro Ramírez, periodista de TV Azteca Jalisco,
La novela alrededor de Hugo Camberos finalmente tuvo un desenlace definitivo que pone fin a los rumores sobre su posible salida a Europa. En los últimos días, se hablaba de interés de clubes como el Club Brujas y el Feyenoord, pero la realidad es que la joya rojiblanca permanecerá en Guadalajara, firmando un contrato largo con Chivas, vigente hasta 2029. Ramírez explicó que toda esta especulación sobre Europa nunca pasó de ser un movimiento estratégico de la agencia del jugador. Matías Bunge, representante de Camberos, aceleró trámites como la obtención de antecedentes penales federales, requisito obligatorio para cualquier trabajo en el extranjero, pero esto era más una medida de precaución que una indicación de una oferta concreta. Hasta el momento, no existió ninguna propuesta formal del Club Brujas, y todos los rumores sobre la salida del jugador fueron extraoficiales y creados para presionar negociaciones. El acuerdo firmado entre la directiva de Javier Mier y el entorno de Hugo Camberos asegura que el talento permanecerá en el rebaño sagrado hasta 2029. Esto no solo garantiza la permanencia de una de las mayores promesas del fútbol mexicano, sino que también permite que el jugador se consolide dentro del equipo, bajo el mando de Gabriel Milito. Ramírez enfatizó que la decisión de quedarse no es una limitación para el jugador, sino una estrategia para que continúe su desarrollo y esté plenamente integrado al proyecto del entrenador argentino antes de considerar cualquier salida futura al fútbol europeo. Además, la permanencia de Camberos envía un mensaje claro sobre los planes de la directiva: construir un proyecto sólido con piezas propias y jóvenes talentos que puedan rendir dentro y fuera de la cancha. Con Hugo asegurado, Chivas no solo refuerza su presente, sino que también se proyecta hacia el futuro, mostrando que el club apuesta por la continuidad y el crecimiento de sus jugadores formados internamente. Ahora, ante este panorama, la pregunta inevitable para la afición es: con Hugo Camberos asegurado hasta 2029 y plenamente integrado al proyecto de Milito, ¿finalmente veremos a Chivas reconstruir su futuro con base en talentos jóvenes propios, o aún habrá la tentación de negociar a sus promesas antes de que estén listas para brillar en el fútbol mundial?